El conversatorio del segundo bloque, que es revisión de estas para el incremento de la donación de órganos y tejidos. Les invito a pasar al doctor Juan Pablo Gutiérrez, al doctor Julio aquí adelante, y la doctora Patricia Sánchez. Con los tres tendremos el conversatorio. El doctor Julio es el moderador de este segundo bloque, conversatorio. Son muy tímidas. Están muy tímidos hoy. Doctor Sí. Julián Quintero. En verdad que quería responder una pregunta que me estaban haciendo allá atrás hace un momento y quería preguntarles a ustedes algo. Y es tal vez como un juego de roles, porque quiero hacer un planteamiento muy interesante. Vemos que las listas de espera cada día son mayores en Colombia, en América Latina. Cuando uno va y ve, por lo menos España, que ha logrado cambiar su lista cada 2 años, en Colombia tenemos pacientes, hace más o menos 2 meses un paciente se trasplantó que llevaba en lista de espera 7 años. Entonces, la pregunta es, dentro de las estrategias ya vimos que la formación, que la educación es importante del proceso, pero si ustedes fueran ministros de salud y tuvieran que tomar una decisión de salud pública para mejorar todo el proceso de donación y que más gente tuviera acceso a esa posibilidad de trasplante, porque ahorita hace un rato discutíamos, ¿qué pasa con esos donantes que son de 70 años, de 80 años? ¿Qué pasa con esos pacientes? ¿Cuál es el costo real para el sistema de salud de obtener órganos de pacientes de esas? ¿Qué pasa con esos pacientes? Entonces, si ustedes fueran los ministros de salud de un país como Colombia, ¿cuál sería la decisión de salud pública para pensar en cómo podrían ustedes mejorar esa gestión de la donación? Entendiendo que ustedes dos tienen 2 roles completamente dentro del sistema. Juan Pablo es médico coordinador de trasplantes dentro de la subred norte y Patricia, ella por muchos años se dedicó a hacer rescates de tejidos de una manera maravillosa, además que para eso hay que tener cierta capacidad de tolerancia, pero además ahora dirige el Centro Regulador de Urgencias de la Red Nacional de Donación y Trasplantes. Entonces, esa es como mi propuesta de que hablemos un poco de cómo podríamos mejorar esas cifras. Gracias. Primero las damas, Juan Pablo. Muy buenas tardes para todos, un gusto estar acá compartiendo este espacio. Gracias, doctor Julio. En el transcurso de los años hemos mantenido acá en Colombia una lista de espera demasiado alta, grande. Bien se sabe, hoy en día contemplamos una lista de espera para trasplante renal a fecha de hoy de 3.640 pacientes. A fecha de hoy, en este momento, contemplamos pacientes que están esperando un trasplante de riñón. Tenemos a fecha de hoy 160 pacientes esperando un hígado, 20 personas esperando un trasplante de corazón, páncreas tenemos 2
sino sí tenemos uno, y en el caso de tejidos oculares tenemos 569 pacientes esperando córnea fresca, córnea tectónica, y solamente dejando a un lado para córnea tejido fresco, tenemos 369. Es difícil como en vez de estar nosotros disminuyendo una lista de espera, se nos van aumentando los pacientes en aquella lista de espera. En este momento nosotros llevamos a fecha de 2024, 1 de enero a fecha de hoy, 322 donantes, con 2 donantes que en la ciudad de Bogotá el día de hoy, uno en Río Negro y uno acá en Bogotá, 320 pacientes, 300 donantes, y con esta lista de espera. Pienso que deberíamos acogernos al modelo español. El modelo español extiende los criterios de poder, cómo poder con una persona, un donante que salva hasta 55 vidas, ¿cierto? Pero para poder tomar un donante hoy en día, no todos los donantes cumplen para poder ser rescatados para un trasplante renal. No todos cumplen para el mismo donante, no puedes todos cumplir para un riñón, porque depende de diferentes criterios. Uno de los criterios más dados y más revisados y más evaluados frente a un proceso de donación es la edad. ¿Sí? La edad, todos, por ejemplo, en un proceso que tenemos en Río Negro en ese momento, es un paciente de 62 años que, según los criterios que están escritos en las comisiones evaluadoras que se revisaron con los expertos y que los maneja el Instituto Nacional de Salud para ser contemplados en los procesos de donación, es un paciente que no puede ser donante para corazón. Y fuera de los 20 pacientes que tenemos en lista de espera, tenemos urgencia cero para corazón. Tenemos a día de hoy, en este momento, 13 pacientes que necesitan un corazón de manera urgente. Entonces, sí es bueno es volver a tener en mesa, y el instituto que está haciendo ahorita, está haciendo la actualización de las comisiones de corazón. Más adelante vendrán las comisiones de hígado, porque es imposible como un corazón, ¿sí? En el caso de edades, y bueno, no voy más allá de otros criterios que pueden llegar a ser revisados, sí se pudieran contemplar también para hígado. Y eso más que todo lo saben los coordinadores operativos que han venido trabajando, el doctor Julio Chacón, que lleva más de 18 años en este tema, el doctor Juan Pablo, y aquí que también nos acompaña uno de los médicos coordinadores operativos, el doctor Julián Quintero, que el trabajo que se hace detrás de un proceso es un trabajo grande que tú vas a ver, y el fruto del resultado de ese proceso es cómo poder sacar y rescatar todos los componentes. Pero sí, el instituto en estos momentos está haciendo una actualización para las comisiones de actualizar los criterios de corazón. Y la idea es poder hacer también, o sea, es poder quitar esos criterios que se llevan por varios años manejándolos, y en vez de decir, bueno, no me sirve un hígado de 60 años, hombre, tenemos que evaluarlos y acompañados bajo otros criterios. Ok, entonces, Patricia, lo que resumo es que Patricia, siendo ministra de Salud, piensa que la forma en que yo puedo mejorar los tiempos de lista de espera es usando más esos donantes de criterios extendidos, o sea, esos pacientes mayores que tal vez no tienen una muy buena función, pero que tal vez sí pueden tener la capacidad de, en ese paciente enfermo, recuperar parte de esa función y entregarle una mejor calidad de vida. Doctor Juan Pablo. Bueno, si fuera ministro de Salud y quisiera aumentar la tasa de donación, tenemos el pareto de esto es la negativa a la familiar. A pesar de que la ley 1805 establece la presunción de donación, son familias las que por desconocimiento, me atrevería a decir que en todos los casos, no aceptan la posibilidad de donar órganos y tejidos. El elemento transformador es la educación. Entonces, lo que sería
unirme con los otros ministerios, hablar con el de Educación, hablar con el de Agricultura, hablar con el de Gobierno, hablar con el de Defensa, y que fuera la que entendiera lo importante que es esto. Como ministro de Educación tengo que contarles que la tercera terapia más costo efectiva en la medicina actual se llama terapia de trasplantes. Una persona en diálisis, les doy a dar trazadores de mi institución, son 6 a 8 millones de pesos mes. ¿Sí? Eso a un año son 92 millones de pesos. Eso a 10 años son 920 millones de pesos para el sistema. Entonces, el riñón de una persona trasplantada no solo lo reactiva socialmente, mejora a su familia, sino que también es costo efectivo para el sistema de salud. Si todos entendiéramos eso, seguramente los mismos aseguradores dirían, uy, empecemos a fomentar la educación y la promoción a la donación. Me parece que es más importante, más que la gestión operativa con el respeto de cualquier coordinador, es que la población entienda lo importante que es esto. De ahí la importancia de eventos como este, ¿sí? Seguramente aquí podríamos tener una enfermera o una instrumentadora que se va a empoderar a futuro. Entonces, esto es sembrar para que después podamos todos cosechar. Y en eso usted me hace pensar algo cuando estábamos hablando de la familia y de esa oposición. La ley 1805 estableció, o sea, sigue siendo la misma presunción legal de donación. Y en un pensamiento basado en la autonomía del ser, en uno de los principales principios de la ética, que es la autonomía, pues la decisión de lo que pase con mi cuerpo al final de la vida es mía. O sea, esa decisión no la puede tomar nadie más. Y aquí les quiero dejar esta frase, acuérdense de esto para todo en la vida. Es más fácil cumplir que tomar una decisión. Muchos de las personas aquí presentes no hablan de la muerte porque le tienen a la muerte y porque bajo el concepto occidental de la muerte es el momento en el que todos ustedes serán juzgados por sus actos. Unos nos iremos al cielo, otros irán al purgatorio y otros se irán al infierno de acuerdo a cómo se hayan portado aquí en la tierra. Entonces la muerte no es un momento muy bonito para los occidentales. Pero entonces, si usted va y le habla en su casa de que usted quiere ser donante, que si le pasa algo done, su abuelita le va a decir, mijito, no hable de eso porque usted está atrayendo la muerte. Y cuando uno mira todos los que se han muerto de alguna manera en estos 18 años que podría yo escribir un libro de las 1000 maneras de morir, todos avisaron unos días antes porque hicieron algo que no era habitual en sus vidas. Entonces son esos pensamientos mágicos, religiosos, que no dejan que hablemos de la muerte como tiene que hablarse. Es que es el único desenlace posible de este proceso que se llama vida. Y vuelvo y les insisto, la clave está en, es más fácil cumplir una voluntad que tomar una decisión. Y así le pasó a un paciente, su esposa fallece durante el parto, en el momento del pujo se rompe un aneurisma cerebral y él decía, doctor, yo sé que la donación es buena, pero yo no sé qué quería mi esposa. ¿Qué tal que ella no quisiera, ella allá arriba esté allá sufriendo porque le extrajeron los órganos? ¿O qué tal que ella sí quisiera y yo no doné y ahora entonces ella va a venir y me va a jalar las patas? Entonces, esas son las cosas que pasan. Entonces, esa es la reflexión. Pero ¿sabe una cosa? Si yo fuera ministro de Salud, yo haría algo diferente. Yo primero me centraría en la prevención. Las dos principales causas que llevan a un paciente a perder el riñón se llaman hipertensión y diabetes. Son enfermedades que están asociadas con los hábitos de vida. Si usted no hace ejercicio, si bien, si no se cuida, le va a dar hipertensión o le va a dar diabetes. No hay nada que hacer. Entonces, ¿yo cómo disminuyo el número de lista de espera? Claro, aumento el número de donantes. Hago una política nacional, como pasó en España, en donde la gente vea el valor de la donación, porque todo pasó por las manos mientras Almodóvar aquí saca una película que habla todo sobre su madre, aquí sacamos una que se llama Pálpito, en donde fortalecemos el supuesto y aparente tráfico de órganos. Entonces, ahí va la otra pregunta. ¿Qué hacemos con el tráfico de órganos? Yo quiero saber qué vamos a hacer, si eso es un negocio tan rentable. ¿Qué dice Patricia? Bueno, el tráfico de órganos, hace muchos años, antes del 2005, que no había normatividad
ni nada, no había una regulación, una vigilancia, un control. Años atrás, después del 2005, sí ya existe unas entes que regulan para dónde van estos tejidos, para dónde van estos órganos. El tráfico en Colombia no existe. No existe porque, primero que todo, hay muchos mitos detrás de estos que creen que si una persona se muere allí, ya entonces le van a poder sacar este órgano o este tejido. No, eso también está muy regulado y aquí en Colombia el tráfico de órganos no existe. Lo que sí hay que hacer es, lo que yo también comparto, la educación, de disminuir estos miedos, ¿sí? De decir que si yo me muero entonces no voy a ir al cielo también, o que me van a sacar el riñón o cualquier otro órgano en cualquier escenario. Pero acá en Colombia no existe el tráfico de órganos. Lo que yo pienso es que sí, desde el Ministerio de Salud, los entes que esta competencia, sí se debe de revisar más a fondo y decir por qué en Colombia, si existe una ley que es la 1805 que dice donantes colombianos, ¿por qué aún así todavía la gente tiene miedo de donar? ¿Sí? Miedo de decir sí y miedo de hacerle a la ley, hacerla cumplir. ¿Sí? Pero hoy en día todavía en Colombia el tráfico de órganos se ve reconocido en personas que piensan que si yo me muero o si dono de voluntad, este riñón va a ir a ser vendido de una manera, ¿sí? En Colombia no se venden los órganos, no se venden los tejidos, todo eso va con criterio de asignación y distribución desde las IPS trasplantadoras, pero eso no se ve acá. Pero sí pienso que el Ministerio de Salud y todas las entidades que tenemos competencia en este tema de donación sí se debe reevaluar y mirar a ver cómo, y ve, pero yo estoy escuchando y voy mirando la agenda de este simposio y otros simposios que he venido, me he visto que se están colocando más las charlas en estrategias, en formación y también hasta un punto se está viendo cómo están acogiendo el tema de la donación, ¿sí? Por eso nosotros, los profesionales de la salud, debemos de estar ahí presentes. Hace mucho tiempo solo médicos hoy en día ya están haciendo parte de este tema, instrumentadoras y enfermeras jefes, ¿sí? Y nosotros desde el tráfico, desde la experiencia con eso de decir que hay tráfico de órganos, nosotros como profesionales de la salud debemos empezar a sensibilizar acá en los hospitales, en las universidades, que no existe ese tráfico de órganos. El tráfico en Colombia no existe y el tráfico se entendió como la posibilidad de que a mí en un bar me daban un trago, me despertaba en el baño de la tina de un motel y me han sacado los órganos. Entonces, en eso tráfico es cuando yo en vida los vendo. Y ustedes pueden buscar las referencias de Naciones Unidas, que países como China, donde sí había oferta de órganos a la venta, así como pueden hacer maquila de cualquier cosa también con los órganos, y estuvieron sancionados por Naciones Unidas por mucho tiempo. Juan Pablo, usted recientemente tuvo la oportunidad de obtener una beca de este programa de cooperación entre España y Colombia. Juan Pablo tuvo la oportunidad de estar un tiempo en España en formación de coordinación de trasplantes. ¿Usted ya vio cómo se hace allá? Yo quisiera de esa experiencia, de lo que usted vivió allá como coordinador y de lo que usted vive como acá como coordinador. Por ejemplo, que usted llega acá con unos hitos de esa maestría, ¿cierto? Y aquí no tiene forma usted de homologarlo con nada, entonces pues no tiene ningún reconocimiento académico. El personal lo tiene ganado, ¿sí? Pero la pregunta es, en esa formación, ¿usted cree que eso que mencionan ellos en esos pilares de la profesionalización, usted cree que eso sí tiene efecto? O sea, con lo que usted vio allá, ¿cree que la clave de eso también está en esa formación profesional del quehacer de ese estudiante? Pues ellos se forman desde la escuela y literalmente acompañé al presidente de personas trasplantadas a un colegio. Entonces íbamos a 10º y 11 a hablar de donación de órganos y tejidos. Cuando el profesional empieza su formación, gana destrezas específicas. Un R2 de neurocirugía, por ejemplo, debe poder hacer un Doppler transcraneal. Es una competencia que tiene que hacer para pasar su segundo año. Entonces, la estructura formal de educación
es necesario. Claro que sí. Pero, digamos, el único pero que yo le haría es que finalmente es entender la importancia de todo esto, ¿sí? Desde el ser, lo que le da la posibilidad de que quiera aprender y quiera utilizar esos conocimientos para aumentar una tasa de donación. En todos campos, o sea, en un proceso de donación se requieren más o menos 120 personas, eso no lo saben las personas. Entonces, hacer una banda criminal de tantas personas hace muy difícil, casi improbable, que se pueda hacer, el doctor Mario se ríe, que se pueda hacer una banda criminal de estas en Colombia. O sea, nos iríamos 120 a la cárcel cada vez que se logra implantar un riñón, ¿sí? Entonces, se torna fundamental que desde los colegios, en las universidades en ciencias de la salud, se hable de esto, porque esto realmente es muy importante. Claro. Y miren cómo esa estrategia de formación viene desde atrás, desde el colegio, pasa por los médicos, y usted tocó un tema, Juan Pablo, que me encanta, y es cuál es su responsabilidad. Aquí somos los reyes de exigir derechos, pero cuál es su deber como profesional, como personal de enfermería, de instrumentación quirúrgica, de laboratorio clínico. ¿Cuál es su deber ante la necesidad de un paciente que está en lista de espera o un niño que enviamos hoy de la Dirección de Sanidad Militar con una enfermedad de Wilson, que es una enfermedad hepática congénita en falla hepática? O sea, el niño, su hígado dejó de funcionar. Y la única opción que tiene es encontrar un donante en las siguientes 24 horas. O si no, se va a morir. Entonces yo como profesional, yo no estoy en trasplantes, pero yo estoy en el servicio de urgencias del Hospital de Kennedy, estoy en la unidad de cuidado intensivo del Hospital de Santa Clara. ¿Cuál es mi deber como profesional a esos pacientes? ¿Qué espera ese paciente que la sociedad responda por él? Y yo sí creo que tengo que hacer una acotación muy importante. Valoro muchísimo lo que está haciendo el instituto en formación de esos coordinadores de trasplante. Necesitamos un coordinador de trasplante en cada hospital de este país, pero más que un coordinador necesitamos equipos de coordinación, que la enfermera de la UCI, que está en la UCI sepa qué tiene que hacer, la terapeuta respiratoria que está en la UCI sepa cómo se hace un test de apnea, que el doctor intensivista sepa que la meta de perfusión es tener medias por encima de 70, o sea, que todo el mundo, como dice Juan Pablo, que me voy a llevar esa idea, 120 delincuentes en esa banda tan organizada del tráfico de órganos, pues se articulen todos para que las cosas funcionen. Patricia, tú que coordinas el Centro Regulador de Urgencias, si tú tuvieras que enviarle hoy un mensaje a los médicos que hay acá, a los enfermeros que hay acá, en general al personal de salud, sobre la importancia de la notificación, diles lo que quisieras en lo que tú haces, sea algo que ellos se lleven hoy aquí en su mente y en su corazón. Sí, mi experiencia bueno, yo inicio en este tema antes del 2000. Mi experiencia es siempre hacerlo con el corazón. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en la parte operativa, de extraer y demás, siempre lo hice con el corazón. Cuando tuve que hablar con las familias, cuando antes del 2016 existía que tocaba hablar, hacer abordaje. Hoy en día les digo, abordaje con las familias y decirles que se les rescata un componente, un órgano para otra persona que lo necesita en vida. Hoy les digo desde el Instituto Nacional de Salud que estos temas hay que conversarlos en cualquier momento de nuestra situación, con la familia. Cuando lo hablemos de corazón y hagamos todo este tema de la red de donación de trasplantes. Un círculo no es una sola persona, somos todos. Formémonos, que nos enamoremos de este tema, ¿sí? El instituto ahorita está haciendo una formación que se llama formación estratégica en cómo formar estos médicos coordinadores operativos intrahospitalarios. Más adelante van a venir para las enfermeras, para las instrumentadoras, para todos los profesionales de la salud, pero hay que sensibilizar a todas las personas que están al lado de nosotros. Entonces, el mensaje hoy que les dejo es que siempre pensemos que nosotros podemos salvar una vida, ¿sí?,
porque no solo somos donantes en el momento de nuestro fallecimiento, también podemos ser donantes en vida. Entonces, si tenemos a nuestro alcance poder salvar una vida o más de 55 vidas, hagámoslo de corazón. Que nosotros los colombianos sepamos lo que es donar sin miedo, sin temores. Bueno, y a todos gracias. Creo que, conclusión, ¿qué falta, Mario? Una pregunta, digamos un comentario que yo quiero hacer. Estamos en un bloque que es, bueno, primero tuvimos el de sociedad y donación de órganos, luego el de estrategias para incremento en las tasas de donación de órganos y tejidos. Yo siempre he pensado, obviamente, la intención del doctor Rodrigo Lara y por supuesto tú ya, Julio, que fuiste uno de los asesores principales de esa ley, pero digámonos la verdad, infortunadamente, como estrategia, la ley 1805 no incrementa las tasas de donación y trasplantes, definitivamente no, no y no. Lo que sí sirvió la ley fue para fortalecer la promoción de la donación y para que las personas tomaran una decisión en vida, ¿no? Pero también ni tanto eso tampoco. ¿Por qué? Porque ahorita, si no me equivoco, las tasas, digamos, en el Instituto Nacional de Salud, las voluntades sobre la donación, y Patricia me corrige, no llegan a 300, ¿no? No llegan a 300. Entonces, ¿qué pasa? Que la ley se sacó en 2016, entra en vigencia en febrero del 2017, pero no, ¿por qué? Porque pensábamos que la presunción legal se iba a disparar, imposible. La autonomía como tal de las personas no se puede dar alto. Y de hecho, en Simón Bolívar seguimos teniendo, como en cualquier hospital en nuestro país, seguimos teniendo tasas negativas que pueden ser del 30%, incluso en algunos otros sitios 40%. Pero definitivamente, si la persona no decidió en vida, sabemos que quien toma la decisión en últimas, definitivamente sí o sí es la familia. Y si la familia dice que no, es no y punto. Y si la familia dice que sí, bueno, pero entonces esa es la parte que yo digo de la ley. Por eso, la donación creo yo que no debe ser producto de una ley, sino que debe ser producto de la autonomía soberana y voluntad de cada persona. Ese es el comentario que Mario, quería. un tema ahí que me permito aclarar. Cuando fuimos invitados a hacer la construcción de la ley, nadie pretendió que la ley fuera a mejorar las tasas de donación del país. Creo que ese no era el objetivo de la ley. Lo que sí queríamos era fortalecer la presunción legal de donación como mecanismo, porque es que si ustedes tal vez algunos no recuerdan, la ley 79 del año 88 decía que la presunción legal era el derecho que teníamos todos a decidir si queríamos ser donantes o no. Pero abajo había un parágrafo que decía, pero si su familia, deudos o alguien se opone a la extracción, era válido. Entonces era una contraposición misma, porque como tú muy bien lo dijiste, la presunción legal está basada en la autonomía. Yo soy el único que puede. Entonces la ley lo que hizo fue decir, tiene el mismo derecho y nadie de sus familiares se puede oponer a la donación. Pero cuando una ley va a salir, se lleva a una conciliación que se hizo en el Ministerio de Salud, en la oficina de Alejandro Gaviria, y pensaron que pues, la presunción legal implicaba todavía la necesidad de una información a la familia. Entonces, finalmente, de ese proceso quedó que las familias no se oponen a la donación, se oponen a la extracción, y no se hace extracción en una familia que se opone a esa extracción por el desarrollo de duelo patológico y lo que podría acarrear eso. Y se los voy a dar como un ejemplo facilísimo. ¿Hay alguien aquí de la costa atlántica? ¿Tú cuántos años tienes? Perdóname. 25 años. ¿Qué pasó hace 25 años en la Universidad Libre de Barranquilla? Con unos indigentes. La Unitran. Los metieron en anfiteatro. Y tú tienes 25 años, ni habías nacido y ya sabes que algo pasó en la Universidad Libre de Barranquilla. Entonces,
las malas noticias tienen mayor fuerza que una buena noticia. ¿Quién se sabe exactamente la fecha en la que Gabriel García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura? La fecha exacta. Día, mes, año. Pero todos sí dijeron que en la Universidad Libre habían unos indigentes que lo llevaban al anfiteatro, que los mataban. Y mañana dicen que en el Hospital Simón Bolívar el doctor Juan Pablo extrajo a las malas unos órganos de una familia. ¿Cuánto tiempo el Hospital Simón Bolívar de eso? Nunca. Y además le dicen a Juan Pablo, como pasó en una ciudad, le ponen una pistola en la cabeza y le dicen, doctor, detrás de los órganos de mi papá se van los suyos. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Lo que se buscó con la ley era purificar la presunción legal, fortalecer al Instituto Nacional de Salud como máxima autoridad, establecer que la notificación de los donantes es obligatoria, el mantenimiento de los mismos y que se dedicara un presupuesto grandísimo de la nación para promoción de la donación que no se cumplió. Exacto, y lo que dice Julio, buenas tardes a todos, tiene toda la razón. La ley lo que formó fue herramientas para la donación. Y no es verdad que la ley no haya mejorado la tasa de donación. Estamos hablando que periodo 2017-2018 hubo un aumento en la donación en Colombia. Pero, ¿qué pasó después en el 2018-2019? Que fue el COVID. Todos los recursos del COVID quitaron los recursos que estuvieron asignados por ley dentro del proceso de la donación, donde desde el 2018 no tenemos actividades de promoción por el ministerio, ni por el instituto, ni por el mismo gobierno para mejorar las tasas de donación en Colombia. No hay promoción, ni siquiera la gente sabe que existe la ley. Por lo cual la ley sí mejoró en su impacto inicial, ¿cierto? El impacto inicial del primer año, pero la divulgación de la ley fue muy corta y también hizo que eso fuera una herramienta en contra de nosotros, porque la gente pensaba que nosotros íbamos a robar los órganos porque teníamos por ley el derecho de tomarlos. ¿Sí? Entonces las herramientas sí las formaron, pero a la vez, al no divulgarlo como se debería hacer, mostró una tasa un poco menor y más que todo por el COVID con el impacto de la enfermedad. Yo les quería hacer una pregunta antes a ustedes. Julio nos dio una exposición maravillosa de cómo es el aspecto educacional, educativo, dentro de todos los médicos y profesionales a nivel de otros países y otros continentes. En Colombia nuestros especialistas en cuidado intensivo no tienen las capacidades, no porque no quieran, no desean y que no las adoptan dentro de su programa, ni dentro de lo que fomenta las unidades de cuidado intensivo. Ustedes, dentro de los perfiles, tanto en instituciones como coordinador interinstitucional, coordinador nacional de trasplantes como de Julio, y tú, Pati, como es del instituto, ¿qué esperan de la educación o la formación educativa o final para un profesional en salud? ¿Solo esperan un curso, una capacitación, esperarían especialización o continuarán una maestría? Miren, que es un poco mayor? Yo creo que hay un tema ahí importante y hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes aquí, alcen la mano por favor, saben que existe un registro de voluntades anticipadas en donación? Deberían saberlo todos. Lo que pasa es que lo que dicen es si la ley no se divulgó de manera adecuada y todos deberíamos dejar nuestra voluntad registrada ante ese sistema que es el que maneja la doctora Patricia. Cuando yo la llamo y le digo, oiga, esta cédula tenía voluntad anticipada, pues muchos dicen que pues no tienen ni idea de que cómo se ingresa, cómo se hace, y es un proceso. Yo creo que ahorita en este momento, como paliativo, hay que formarlos, con cursos, con educación no formal, estoy de acuerdo, pero no podemos pensar a corto plazo que esa es la solución. Yo pienso que hay que pasar de lo no formal a lo formal y que ese quehacer, que esta señora que se levantaba a las 2 de la mañana, se metía a una morgue, a una sala de cirugía, a extraer córneas, a extraer huesos, Juan Pablo que está hasta 2 días cuidando un donante, sigan y no tengan el reconocimiento académico. Vuelvo y les digo, el reconocimiento personal por su labor, por su trabajo se lo han ganado, pero con toda. Pero ¿dónde está el reconocimiento académico por esos años? Yo, por ejemplo, me pregunto, después de 18 años, y ese reconocimiento no lo necesito, pero sí quisiera ver mi reconocimiento académico, es lo único que yo quiero. Yo no quiero ni un reconocimiento social ni nada de ese Julio, punto. perdónenme, tenemos que darle paso al conferencista
de Ecuador, estamos atrasados 40 minutos ya. Yo quiero solo un pequeñísimo comentario. Me preocupa profundamente ver que en 2010 Colombia estaba sobre los 8 donantes por millón de personas, o llegó a 10, ¿no? Llegó a 10 donantes por millón de personas en 2010 y pasó de 25 trasplantes por millón de personas. Han pasado 14 años. 14 años han pasado y estamos muy por debajo de eso, porque no estamos por debajo de los 8 donantes por millón de personas y no llegamos a los 25 trasplantes por millón de personas. Entonces, ¿qué ha pasado en estos 14 años? Esa es la gran inquietud. En lugar de aumentar, hemos ido para abajo. Y con todo lo que estamos trabajando, todos los actores de la red y con todo lo que ha hecho el instituto, esa es la preocupación, mi estimado doctor Julio. Las tasas bajas de donación y de trasplantes. 2010 como estábamos y estamos por debajo del 2010, 14 años después. Eso significa que tenemos que redoblar esfuerzos de parte de todo lado, personal asistencial, administrativo, la comunidad, la academia, por todo lado. Bien, y ahorita seguimos con el doctor Mario Fernando Herrera de Ecuador. Muchas gracias. Continuamos con la agenda. Un abrazo, un aplauso. Muchas gracias, doctor Julio.